Espíritus, fantasmas y miedo, mucho miedo, te esperan en la película que hoy te traigo, Los Otros. Así que ajustate los calzones, suscríbete a mi canal que es gratis y comencemos. Todo sucedió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en algún lugar aislado de la isla de Jersey. Grace despertó de una pesadilla y se preparaba para su día. La mañana comenzó dándole la bienvenida a 3 personas que se presentaron en su puerta, pero antes de que la mujer mayor le diga el propósito de su visita, Grace los llevó dentro sin pensarlo 2 veces. Allí, Grace les pidió que se presenten. Los mayores son la señora Berta y Edmund. La joven se llamaba Lydia, pero era muda. Como Grace recientemente había enviado un anuncio buscando nuevos sirvientes, inmediatamente asume que los 3 estaban buscando trabajo, por lo que comenzó a mostrarles el lugar. Cuando los trabajadores entraron en la cocina, ella cerró la puerta con llave y luego los llevó a la sala de música, cerrando la puerta nuevamente. Allí, ella reveló las reglas de esta casa. 1. No se debía abrir ninguna puerta sin cerrar la anterior primero. 2. Grace les dijo que guardaran silencio durante el trabajo porque ella sufría de migrañas. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! También les informó que la casa no tenía electricidad, porque durante la guerra los alemanes la cortaban, así que aprendieron a vivir sin luz. Entonces Grace decidió presentarles a sus hijos, pero primero les dijo que cierren todas las cortinas. Aquí es donde entró en juego la tercera regla. Sus hijos, Anne y Nicholas, eran médicamente sensibles a la luz solar. Una mayor exposición a la luz les producía ampollas en la piel en cuestión de minutos, y por eso el área debía estar a oscuras cuando los niños estén a punto de ingresar. Después, los sirvientes se pusieron a trabajar de inmediato. Berta preparaba el desayuno para los niños, durante el cual Anne contó que su madre se había vuelto loca porque su papá, Charles, se había ido a la guerra, pero nunca regresó. Grace escuchó esto y llamó a Berta a un lado para decirle que no le preste atención a lo que sus niños decían. Además, también se acababa de dar cuenta de que la carta que escribió al periódico sobre la búsqueda de nuevos sirvientes nunca había sido recogida por el cartero, por lo que le preguntó cómo se enteró Berta de las vacantes de empleo. La nueva sirvienta explicó rápidamente que había pasado por casualidad buscando trabajo porque ella trabajaba para los dueños anteriores de la casa. Luego, Grace le advirtió sobre las ideas extrañas y fantásticas de sus hijos, algo que ella prefería no creer porque quería permanecer con los pies en la tierra. Más tarde, ese mismo día, la madre hizo que sus hijos hagan un estudio bíblico sobre cómo uno debe ser durante toda su vida, de lo contrario, al morir, irían al infierno. Luego les dijo que estudien por separado para que puedan concentrarse y acompañó a Anne a otra habitación. Mientras los niños estudiaban, ella merodeaba por la sala de estar hasta que escuchó el sonido de un niño llorando. Presa del pánico, se apresuró a ver cómo estaba Nicholas, solo para descubrir que en realidad él estaba relajado. Como los llantos persistían, Grace asumió que era Anne quien lloraba, por lo que se apresuró a ver cómo estaba, pero ella tampoco lloraba. Sin embargo, Anne dijo que ella también había escuchado los gemidos y que antes se había encontrado con un niño llamado Víctor llorando, que acababa de salir de su habitación. Según ella, él estaba llorando porque no le gustaba la casa. Anne también habló sobre el padre de Víctor y los demás que habían estado visitando esta casa. Grace pensó que la historia era absurda y le preguntó cómo una persona podía salir y entrar si la puerta estaba cerrada. Pero luego se sorprendió al ver que la puerta, justo enfrente de ella, estaba abierta. Enfurecida, Grace llamó a los sirvientes y los regañó por esto, pero los sirvientes juraban que ni siquiera habían estado dentro de la casa todo este tiempo. ¡Ay, qué cagazo! Por la noche, mientras los niños dormían, Anne despertó a Nicholas, quien se asustó porque la cortina estaba abierta, pero su hermana le dijo que ella no la había abierto, había sido Víctor. Esto asustó a Nicholas, entonces se acurrucó nuevamente en su cama mientras Anne volvió a cerrar la cortina. Luego, Anne se puso a discutir con un supuesto niño que les dijo que salgan de la cama, asustando a Nicholas. Entonces Anne le dijo a Víctor que toque la mejilla de Nicholas para que sepa que él era real, pero fue ella misma quien tocó la mejilla de su hermano, haciéndolo cagar en las patas. Al escuchar su grito, Grace instantáneamente corrió a su habitación y encontró a Nicholas aterrorizado, quien culpó a su hermana de la situación. Entonces Grace castigó a Anne, haciéndola ponerse de pie y leer en el pasillo, mientras la regañaba por asustar a su hermanito. Pero Anne insistía en que ella no estaba inventando nada.
Harta de las historias del fantasma de Anne, su madre la obligó a leer la Biblia hasta que pida perdón a su hermano Nicholas. Habían pasado 3 días y Anne aún no se había disculpado, diciendo que no podía disculparse por algo que ella no había hecho. Luego, Grace estaba en la planta baja de la casa intentando bordar en silencio, cuando escuchó un fuerte alboroto en el piso de arriba. Entonces le gritó a su otra sirvienta, Lydia, que deje de hacer ruido. Pero cuando miró por la ventana, se dio cuenta de que tanto Lydia como Berta estaban en el patio. Confundida, subió las escaleras para investigar, mientras su hija le reveló que Victor y su familia estaban en la habitación de arriba. Grace entró con cautela y comenzó a escuchar susurros que parecían de varias personas. Asustada, descubrió los muebles con la esperanza de encontrarlos, pero allí no había nada. La puerta se abrió de repente, por lo que ella salió corriendo para alcanzar a los intrusos, pero allí tampoco había nadie. Anne afirmó que había varios intrusos deambulando por la casa, reclamando la misma como suya. Más tarde, ese mismo día, la hija le mostró a Grace un dibujo que hizo de todas las personas que había en la casa con ellos. Un padre, una madre, un niño pequeño y una anciana aterradora que le decía a Anne que vaya con ella. Entonces, Grace creyó que había intrusos merodeando por ahí, por lo que se armó con un rifle y envió a sus 3 sirvientes a abrir todas las cortinas y hacer una búsqueda completa alrededor de la casa. Después de que su búsqueda terminó sin resultados, Grace se sentó sola en el trastero, donde descubrió una antigua fotografía familiar junto con una serie de fotografías post-mortem. ¿Lo viste? ¿Quieres intentarlo otra vez? Como Berta había estado trabajando allí en el pasado, decidió preguntarle sobre esto, y ella le explicó que tomar fotografías post-mortem era una práctica común en aquella época. Grace, sin embargo, encontró esto muy morboso y le pidió que se deshaga de esas imágenes. Esa noche, Grace abrazó a Anne dormida y se disculpó por ser tan dura con ella. El pequeño Nicolás todavía estaba despierto e intentó preguntarle a su madre cuándo su papá volvería a la casa. Esto despertó dolor en Grace por la probable muerte de su marido Charles, y entonces pasó el resto de la noche llorando. Pero de repente oyó que alguien tocaba el piano en la habitación de abajo, así que se armó de valor y bajó a investigar. Y adivina quién estaba. No era Luis Miguel. Pero el sonido se detuvo justo cuando ella entró en la habitación. Paranoica, cerró el piano y salió, pero inesperadamente la puerta se cerró de golpe en su cara, dejándola fuera de la sala del piano. Esto la llevó a asustarse y a llamar a Berta, y cuando abrió la puerta, Grace se sorprendió al encontrar la tapa del piano abierta nuevamente. Berta intentó calmarla, y luego le dijo que a veces el mundo de los muertos se mezclaba con el mundo de los vivos. Entonces nuestra protagonista comenzó a lidiar con la posibilidad de que podía haber fantasmas en la casa, así que salió en un intento de encontrar al sacerdote local. Berta intentó detenerla, pero Grace se negó a escuchar, y en el camino le encargó al jardinero que busque lápidas alrededor de la propiedad. Sin embargo, después de que ella se puso en marcha, Edmund preguntó si era seguro dejarla ir, a lo que Berta respondió que la niebla no la dejaría ir muy lejos. Pero lo más sospechoso fue que Berta le dijo a Edmund que cubra una lápida por completo. Mientras tanto, la niebla en el bosque se volvía cada vez más espesa hasta el punto de no poder ver absolutamente nada. Pero luego, en medio de todo esto, una figura emergió de la niebla, sorprendiendo a Grace. Era su marido perdido, Charles, como para que no se pierda con tanta niebla. En ese momento se abrazaron con amor, haciendo que Grace olvide su misión de encontrar al sacerdote. Luego llevó a su marido a la casa, sorprendiendo a Berta. Lo primero que hizo Charles fue acercarse a sus hijos y abrazarlos, pero después se fue al dormitorio y permaneció allí todo el día. Mientras Grace comía con sus hijos, parecía volver a no creer en la existencia de los fantasmas, y una vez más regañó a Anne por creer en ellos. Esto molestó a la niña, que salió corriendo de la habitación llorando, hasta que Berta la detuvo y le aseguró que había visto a los intrusos de los que Anne había estado hablando, y no solo eso, le dijo que pronto se producirían algunos cambios importantes. Al día siguiente, Grace hizo que Anne se ponga un velo que ella había estado cosiendo recientemente, y a Anne le encantó tanto que lo quiso seguir usando. Después, Grace dejó a su hija sola para atender a su marido, que todavía estaba en la cama. Cuando regresó para ver cómo estaba Anne, la encontró jugando en el suelo, pero para su sorpresa, su hija se había convertido en una vieja.
Esto hizo que Grace se ponga violenta y golpee a la extraña vieja, pero cuando le quitó el velo resultó ser que había maltratado a su propia hija. En ese momento, Berta llegó e inmediatamente se llevó a Anne con ella. Más tarde, Berta le dio a Grace las pastillas para la migraña que siempre tomaba y le dijo que le deje a ella las responsabilidades de la casa durante el resto del día. Sin embargo, Grace tenía dudas acerca de Berta, por lo que cuando ella se fue, Grace tiró las pastillas al fregadero. Cuando regresó al dormitorio, Charles la confrontó y le dijo que se había enterado del incidente donde Grace se había vuelto violenta con sus hijos mientras él estaba fuera. Charles le dijo que estaba un poco decepcionado, mientras ella juraba que amaba a sus hijos y nunca sería violenta con ellos. Entonces Charles se levantó inmediatamente y le dijo que solo había vuelto a casa para despedirse, porque debía regresar al frente de combate. Esto enfureció a Grace, ya que comprensiblemente quería que su marido se quede con ella. Entonces Charles se acercó y la besó para calmarla, pero se fue a la mañana siguiente. Afligida, Grace salió a la puerta principal con la esperanza de alcanzarlo, pero él ya no estaba allí. Al mismo tiempo, los niños se despertaron a la luz del día y cuando se dieron cuenta, Anne pegó un fuerte chillido, asustada. Al escuchar su voz, Grace se apresuró para ver qué pasaba y descubrió que faltaban todas las cortinas. Presa del pánico, protegió a sus hijos con un abrigo mientras los llevaba al único cuarto oscuro que quedaba en la casa. Luego, Grace interrogó a los sirvientes, pero ellos parecían estar extrañamente muy tranquilos al respecto. Y estoy hasta atrás. Y sugirieron que tal vez los niños habían perdido su fotosensibilidad. Entonces Grace se enfureció al punto que decidió tomar un arma, justo cuando Berta y los otros aparecieron detrás suyo de repente, haciéndolo asustar. Entonces Grace apuntó con el arma a los tres sirvientes para detener cualquier plan que pudieran tener. Luego les quitó las llaves de las habitaciones y despidió a todos, mientras estos trataban de calmarla. Mientras los tres salían, Berta les dijo a los otros dos que había llegado el momento de descubrir las lápidas. Mientras tanto, Grace casi que destrozó la casa buscando las cortinas, pero no podía encontrarlas. Por la noche, Anne intentó una vez más decirle a Nicholas que su madre se había vuelto loca y violenta de nuevo, como lo hizo en aquel fatídico día. Pero Nicholas todavía se negaba a creerlo. Cansada de todo esto, Anne decidió saltar por la ventana diciendo que quería ir a buscar a su padre. Nicholas también fue con ella porque tenía miedo de quedarse solo. Juntos, los dos niños caminaban en la oscuridad hasta que se toparon con tres lápidas. Al mismo tiempo, Grace todavía trataba de encontrar las cortinas y finalmente buscó en el cuarto de servicio. En ese momento encontró la impactante verdad. Para horror de ella, encontró una fotografía con una imagen post-mortem de Berta, Edmund y Lydia. Al mismo tiempo, la hija descubrió que las lápidas pertenecían a los tres sirvientes, revelando que estos fueron los fantasmas todo el tiempo. En ese momento aparecieron los sirvientes nuevamente y comenzaron a caminar hacia Anne y Nicholas. Asustados, los hermanos corrieron para salvar sus vidas y finalmente se encontraron con Grace. La madre les dijo que entren corriendo a la casa, mientras intentó dispararle a los sirvientes, sin éxito. Entonces Berta le dijo a Grace que los tres habían muerto de tuberculosis hacía más de 50 años. Al escuchar esto, Grace huyó al interior de la casa y cerró la puerta, mientras los tres se acercaban a la misma y Grace le rogaba que se vayan. Luego les dijo a los niños que suban y se escondan. Así fue que Berta le contó la nueva situación con la que deberían aprender a vivir, los vivos con los muertos. Pero Grace se negaba a escuchar y les dijo que si estaban muertos, que los dejen vivir en paz. A esto, los sirvientes le dijeron que incluso si se iban, todavía quedaban intrusos viviendo en la casa. Berta también le dijo que habían sido los intrusos quienes habían quitado las cortinas. Mientras tanto, los niños se escondieron dentro de un armario, cuando de repente una anciana lo abrió provocando que los niños griten. Así fue cuando Berta le dijo a Grace que los intrusos habían encontrado a los niños y que ahora ella tenía que hablar con ellos. Aunque asustada, Grace subió las escaleras para ver cómo estaban sus niños, y fue en ese momento que encontró a todos los intrusos junto con sus hijos. La anciana le preguntó a Anne qué había pasado allí, pero Nicholas le advirtió a su pequeña hermana que no le cuente. Entonces la anciana, aparentemente ciega, escribió algo en un papel. Se habían aparecido dos hombres para analizar su interacción, mientras una pareja observaba. La anciana volvió a preguntarle a Anne qué les había hecho su madre,
y allí Anne le contó algo sobre una almohada. Entonces la anciana le preguntó si fue así como los habían matado. Los niños y Grace se sorprendieron al escuchar esto, mientras la anciana les preguntaba por qué se quedaban en esta casa si estaban muertos, lo que los hizo asustar más aún e insistir que ellos no estaban muertos. Entonces Grace perdió la calma y comenzó a crear una conmoción para convencerlos. Ese fue el momento en el que la perspectiva de la historia cambió, para revelar que el grupo de la mesa estaba realizando una sesión espiritista, lo que demostró quiénes eran los verdaderos fantasmas. No. Las personas alrededor de la mesa, que eran mediums paranormales y los propietarios reales de la casa, comenzaron a discutir sobre lo que acababa de pasar. La mujer decía que ya estaba harta de ese acoso y que se deberían mudar de allí. Entonces comenzaron a traer a colación la historia de los dueños anteriores. Aparentemente, la dueña anterior se volvió loca y luego había estrangulado y disparado a sus propios hijos. Al escuchar esto, el marido cedió y prometió mudarse a primera hora de la mañana. En ese momento, Grace se dio cuenta de que había estado muerta todo este tiempo y recordó cómo mató a sus hijos antes de suicidarse por sentir mucha culpa. Grace finalmente aceptó que era una fantasma y finalmente Berta entró y le dio la bienvenida, advirtiéndole que por ahora los intrusos se irían, pero en el futuro vendrían otros y deberían aprender a convivir armoniosamente. Luego de haber aceptado que eran fantasmas, por primera vez los niños se animaron a salir al sol y se dieron cuenta de que ya no les dolía. Luego Grace y sus hijos vieron cómo los intrusos hacían las maletas y ponían la propiedad en venta. Fin. Espero que te haya gustado el resumen en su versión mejorada. Si querés, podés apoyarme dejándome un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo. Ya si dejas un comentario sería fenomenal. Muchas gracias por la visita y nos vemos la próxima.